Esta investigación determinará los tipos de ruido eléctrico externos al circuito, las fuentes eléctricas que lo originan, su afectación en las tarjetas de control electrónicas y la forma de controlarlas o minimizarlas. Todo esto en la red de la central hidroeléctrica del Guavio. Por ruido se entiende toda componente de tensión o intensidad indeseada que se superpone con la componente de señal que se procesa o que se interfiere con el proceso de medida, que se divide en un ruido interno, que es causada por los mismos dispositivos electrónicos y son por calentamiento, la parte de los semiconductores, y está el ruido externo o interferencias. Aquí podemos ver las atmosféricas, estos rayos o tormentas eléctricas, las comunicaciones inalámbricas, las fallas que puede haber en el alumbrado, o sobre todo los fluorescentes, los bobinados como los motores presentan siempre ruido en la red, y más aún en el caso de un mantenimiento con un dispositivo eléctrico de soldadura o demás, eso siempre va a causar mayores ruidos. Algunas tarjetas, algunos dispositivos de control son mucho más susceptibles a los ruidos que otros. Depende de su naturaleza. Lo primero debemos tener un inventario donde vamos a anotar y determinar estas fuentes, que las medimos con analizadores de calidad de la energía, y con esto vamos a decidir y controlar, por ejemplo, con un mejor aterrizaje, para rayos o dispositivos como varistores u otros que tengamos para controlar estas anomalías. El objetivo general es determinar los tipos, las fuentes del ruido en la central hidroeléctrica del Guavio que están afectando o puedan afectar las tarjetas electrónicas, y controlarlos por los medios que hayamos decidido que sean los más eficaces para este tipo de ruido que encontremos. En los objetivos específicos es identificar el tipo de ruido externo conducido, irradiado en la red industrial, identificar muy bien la fuente generadora de este ruido o de los ruidos, medir la calidad de energía en las líneas y fuentes, los niveles de radiofrecuencia y si las tierras están bien. Con esto analizamos, con todas estas mediciones, determinamos los dispositivos que nos presenten mayor ventaja para proteger estas tarjetas de control, y finalmente elaborar y divulgar este informe final. Muy bien. 356, acá. Por ahí es. Entonces acá tú dijiste una cosa que yo no... que dijiste que me parece que no tiene que ver. Ay, Esta investigación determinará los tipos de ruido eléctrico externos en los circuitos, las fuentes eléctricas que lo originan, su afectación en las tarjetas de control electrónicas y la forma de controlarlos y minimizarlos. Todo esto en la red de la central hidroeléctrica del Guavio. Por ruido se entiende toda componente de tensión o intensidad indeseada que se superpone con la componente de señal que se procesa o que interfiere con el proceso de medida. Estos ruidos se dividen en el ruido interno, que es inherente o es del semiconductor,
por calor y su mismo funcionamiento, y los ruidos externos o interferencias. Aquí podemos ver unas interferencias como las atmosféricas en el caso de los rayos, tormentas eléctricas, los aparatos de comunicación inalámbricos pueden generar, lo mismo las lámparas, sobre todo cuando tienen ya un mal funcionamiento, los bobinados en el caso de los motores, y algunos más fuertes como en los mantenimientos la soldadura eléctrica. Bueno, algunos equipos electrónicos por sus características son más sensibles a los ruidos. Entonces nosotros debemos hacer un inventario donde se determinan las fuentes a medir, y vamos a ir determinando los ruidos con las lecturas que podamos tener de ellos, como los analizadores de calidad de energía, y ya con estos datos vamos a controlar con un mejor aterrizaje, usamos pararrayos o otros dispositivos como los varistores y demás productos que tengamos en el mercado para corregir eficientemente la parte de ruido en la central. El objetivo general es determinar los tipos y fuentes de ruido en la central hidroeléctrica del Guavio, que afectan las tarjetas electrónicas de control, y controlarlos por medio de dispositivos de control. Los objetivos específicos es identificar el tipo de ruido externo y identificar esa fuente que lo genera, medir la calidad de energía de las líneas, las fuentes, los niveles de radiofrecuencia, sistemas de puesta a tierra si están bien, y podemos analizar con todos los datos las mediciones obtenidas y determinar los tipos de dispositivos que necesitamos para proteger estas tarjetas de control del ruido eléctrico. Por último, vamos a elaborar y divulgar este informe final